Son las 20:30, muy buenas tardes a todos. El Gobierno de Canarias aprueba un ingreso canario de emergencia. Es la primera comunidad de toda España que da luz verde a estas ayudas directas para las familias más vulnerables. Se van a beneficiar pues unas 100.000 personas aquí en Canarias. Elena Díez. Sí, esta medida está destinada a ayudar a más de 38.000 familias que actualmente no cuentan con ningún tipo de ingresos. Esta ayuda variará en función de las personas que conformen el núcleo familiar. Irá desde los 367 euros hasta los 478. Aprobamos un ingreso único de manera extraordinaria para hacer frente a las necesidades que en estos momentos soportan muchas familias en nuestra región. Vamos enseguida con los detalles. 27.000 test en total ha realizado Sanidad aquí en el archipiélago y de ellos 2.035 son positivos. Son los casos acumulados que acaba de actualizar la Consejería de Sanidad Canaria, 2.035 a los que se suman cada vez menos positivos. De ayer a hoy son 26 nuevos casos. Antonio Hernández. Sí, lo que implica una tasa de crecimiento del 1,2%. En cuanto a las altas médicas, sumamos 55 más, por lo que 785 personas ya han superado la enfermedad en Canarias. La cifra de fallecidos asciende ya a 115 después de que se registrasen 4 muertes en el último día. Y España podría tener la primera vacuna posible contra el COVID-19 antes de que termine este mes de abril. Es lo que ha dicho el ministro Pedro Duque. Se muestra muy optimista con una investigación que se está desarrollando en España, científicos españoles, con la secuencia completa del virus. Y otra de las noticias del día es el desajuste que se ha producido en los datos que se dan a diario del COVID-19. El Ministerio de Sanidad contabiliza una cifra global de altas médicas menor a la de ayer y ha notificado 585 muertes durante este jueves, aunque las cifras globales reflejan que el incremento sería de 348. Hay un pequeño embrollo. Hoy el Gobierno de España ha publicado un protocolo único para llevar las estadísticas de esta pandemia igual en toda España. Y esta casa Televisión Canaria ha emitido en directo la Diputación Permanente del Parlamento Canario, celebrada de manera telemática. Los consejeros Julio Pérez y Román Rodríguez respondieron a las preguntas de todos los grupos políticos. Daniel Álvarez. Sí, así es. Esta mañana doble comparecencia aquí en esta sesión. Primero, la del vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que ha recalcado que ante esta situación de paralización económica la única salida posible es la del endeudamiento. Más tarde intervino el consejero de Sanidad, Julio Pérez, que analizó los datos que ha ido dejando esta enfermedad durante todas estas semanas en las islas y ha recalcado un aspecto. Canarias ha pasado de ser el territorio donde se registró el primer caso de contagio por COVID-19 en España a ser la comunidad con menor impacto de la enfermedad. Y cositas, curiosidades que nos va dejando, que vamos viendo en esta pandemia. En el top de productos más vendidos, más demandados, están los tintes de la peluquería. La venta de tintes ha subido casi un 50%. Sin peluquerías abiertas no queda otra que hacerlo nosotros mismos en casa. Los peluqueros, desde su confinamiento, nos van a echar una mano con algunas recomendaciones. Así se cantan los números, es lo que suena cada tarde en este edificio que está en Las Palmas de Gran Canaria. A las 7:05 puntuales, después de los aplausos, estos vecinos quedan para jugar al bingo a ritmo de megáfono. Es una de las imágenes también curiosas que nos deja este confinamiento. También información deportiva. Estamos a una semana del que iba a ser uno de los rallies más importantes de Canarias, el Villa de Adeje, que además este año formaba parte del Campeonato de Europa. La prueba ya ha sido trasladada para final de año, pero esa suerte no la van a tener todas las carreras del calendario, que van a tener que suspenderse por falta de patrocinios y también de subvenciones. Hemos hablado con pilotos, con escuderías y también con organizadores.
El gobierno, vamos a empezar, el gobierno canario va a abonar, va a pagar en mayo un ingreso de emergencia a 38.000 hogares de toda Canarias que están en situación de pobreza o de vulnerabilidad especial a consecuencia de esta crisis sanitaria. Entre esas medidas aprobadas hoy también se va a condonar 2 meses el alquiler para más de 17.000 familias. Los datos los tiene Elena Díez, que residen, Elena, en viviendas sociales públicas. Sí, el objetivo ante todo es garantizar el derecho a la vivienda. Por ello, como medida novedosa en las islas, pero también en el territorio nacional, se ha creado el ingreso de emergencias canario. Está destinado a ayudar a más de 100.000 personas que actualmente no cuentan con ningún tipo de ingresos como consecuencia de esta crisis. La cuota de esta medida variará en función de las personas que conformen el núcleo familiar. Irá desde los 367 euros hasta los 478. Para poder solicitar esta ayuda se podrá hacer llamando al 012 a través de la página web del Gobierno de Canarias o por medio de los servicios municipales. Canarias aprueba nuevas medidas para paliar el impacto económico de la pandemia, algunas de ellas inéditas, como el ingreso canario de emergencia. Aprobamos un ingreso único de manera extraordinaria para hacer frente a las necesidades que en estos momentos soportan muchas familias en nuestra región. Unas 38.000 familias en total podrían beneficiarse de ayudas entre 367 y 478 euros, dependiendo de sus miembros. El Gobierno reserva 16 millones de euros para hacerlo realidad. Creada como herramienta puente hasta la entrada en vigor del ingreso mínimo vital que va a poner en funcionamiento el Estado. Para solicitarla siempre de forma telemática se abrirán 3 vías: el 012, la página web del Gobierno de Canarias y los servicios sociales municipales. No es la única medida que se conocía este viernes. Las viviendas sociales no pagarán alquiler los próximos 2 meses. Para quienes viven de alquiler en vivienda libre, se facilitan ayudas de hasta 900 euros. Llegarán a 25.000 familias. Tienen una ayuda por un importe de 5.300.000 euros, que el Gobierno está estudiando la posibilidad de incrementarla en los próximos meses y hay un importante número de solicitudes. El presidente de Canarias confirmaba en esta rueda de prensa que se ha pedido el desconfinamiento de las islas con 0 contagios y que se mantengan puertos y aeropuertos bloqueados. Pues que ese dinero, que ese ingreso canario de emergencia llegue lo antes posible, es lo que reclamaban los alcaldes de las 4 grandes ciudades, las ciudades más pobladas de Canarias, al presidente. Lo hacían esta mañana en esta nueva reunión entre Ángel Víctor Torres y los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde. Si esta renta no llega a tiempo, advierten de que se podrían colapsar los servicios sociales municipales. Además, insisten en la misma idea de las 2 reuniones anteriores. Han pedido al Gobierno canario que interceda ante el Ejecutivo Central para que les permita utilizar ese dinero que tienen, superávit, y los remanentes de la tesorería. Que haya una renta básica que en algunos ámbitos será puntual hasta que se ponga una definitiva, y en otros, como la del Estado, parece ser que va a ser la definitiva, para poder paliar una situación económica complicada que están viviendo los ciudadanos y ciudadanas. Le hemos solicitado al Gobierno regional que permita la utilización desde las corporaciones locales del remanente que tenemos en nuestras arcas para abordar las diferentes cuestiones relativas a las necesidades sociales de este municipio. Los ayuntamientos le hemos solicitado, en primer lugar, cómo se va a desarrollar ese ingreso canario de emergencia para que no se colapsen los servicios sociales municipales y los trabajadores y las trabajadoras puedan darle respuesta a las familias más vulnerables. El presidente también mantuvo este otro encuentro con expresidentes del Gobierno canario para hablar sobre la gestión de esta crisis. Ángel Víctor Torres ha querido conocer el punto de vista, la experiencia de sus antecesores en el cargo para hacer una valoración general de la gestión de esta situación y también de la reconstrucción social y económica que viene después. Todos los expresidentes han coincidido en que estamos ante la peor crisis de la historia reciente de Canarias. La autorización para poder endeudarnos, necesitamos introducir ese dinero en las políticas públicas, en las administraciones públicas, para hacer frente a lo que nos viene por delante. Un segundo eje de financiación es nuestro régimen económico y fiscal. Tenemos que articular acuerdos y alianzas con Francia y Portugal, los otros 2 países de la Unión Europea que tienen regiones ultraperiféricas, para que tengamos ese espacio, las distintas subvenciones, ayudas. Dentro de esa gravedad,
El turismo y la inversión pública en construcción, en infraestructuras, son los mejores mecanismos al alcance del Gobierno de Canarias y de la sociedad canaria para generar empleo. Los primeros hoteles se pueden abrir en verano en base aquí, a los clientes cuáles, los que en Canarias hoy y ayer y mañana van a tener el mismo sueldo garantizado, y que seamos nosotros los que empecemos a resucitar ese sector e incorporar mano de obra a los hoteles. Propuestas para la reconstrucción que el presidente de Canarias ha querido también agradecer. Tengo que valorar sus aportaciones, su lealtad y su compromiso con nuestra tierra. Todos han manifestado claramente que están al lado del Gobierno de Canarias para aunar esfuerzos, para hacer sus aportaciones y para conseguir que entre todos podamos salir de una situación que nunca antes habíamos tenido en nuestra tierra. Pues la Consejería de Sanidad acaba de actualizar los datos de afectados por COVID-19. Crece la cifra de fallecidos hasta 115, aunque la tendencia de los nuevos casos se ha mantenido a la baja y los recuperados ya son 785. Además, ya sabemos cuántos test, Antonio Hernández, cuántas analíticas se han realizado aquí en Canarias desde que comenzó toda la crisis. Cuéntanos. Sí, la Consejería de Sanidad ha anunciado que ya se han realizado unas 27.000 pruebas PCR para detectar la COVID-19 en Canarias y que ahora mismo hay material de protección sanitaria para unas 8 semanas e incluso en el caso de las mascarillas para más de 4 meses. Precisamente la Consejería acaba de ordenar la retirada del lote de mascarillas FPP2 que el Gobierno de España sospecha que pueden ser defectuosas. En cuanto a los datos que deja la pandemia en Canarias, alcanzamos ya los 2.035 casos, 26 más en el último día, sumamos 55 altas hospitalarias hasta las 785, la cifra de fallecidos es de 115, 4 personas han muerto en el último día. Además, hay que decir que Tenerife sigue siendo la isla con más casos. La Consejería ha comenzado el traslado de pacientes desde el Hospital Universitario de Canarias hasta la clínica privada Vitas en la capital tinerfeña, donde se han habilitado 48 camas para atender a pacientes leves de COVID-19. Ese traslado se hará de forma escalonada en 3 fases. Gracias, Javier, y lo han podido ustedes seguir con nosotros en Radio Televisión Canaria. Este mediodía se celebraba una diputación permanente telemática del Parlamento Canario. El consejero de Sanidad, Julio Pérez, y también el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, respondieron, Daniel Álvarez, a todas las preguntas de los grupos parlamentarios. La primera intervención fue la del vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que ha recalcado una idea. Ante la situación de paralización de la economía, la única salida posible a esta crisis generada por el coronavirus es la del endeudamiento. Herramientas como los eurobonos y emitir más deuda pública en sintonía con el Gobierno de España son imprescindibles para empezar a pensar en la posibilidad de la recuperación económica del archipiélago. Ahora no hay sector privado. Ahora todo depende del sector público. Se ha paralizado la economía esencialmente en lo que determina el crecimiento y el bienestar. Es determinante para enfrentar crisis como esta un robusto estado del bienestar. Para defender todo eso necesitamos el único camino que nos queda, que es el del endeudamiento. Frente a situaciones críticas como las que vivimos, solo cabe deuda pública, solo cabe conseguir recursos para contener los efectos más negativos de la crisis y para eso necesitamos una Europa solidaria. Yo no soy de los que tengan una gran esperanza en los eurobonos, pero sería la solución ideal. Si no fuera así, habrá que emitir deuda soberana y esa deuda soberana tiene que compartirse entre las corporaciones locales, las corporaciones o las organizaciones territoriales de los gobiernos y la Administración General del Estado. Si quieren acuerdo ese pacto de reconstrucción para Canarias que tanto propone usted como el presidente del Gobierno, tendrá que escuchar, tendrán que negociar la incorporación de nuestras propuestas, que le garantizo que son propuestas razonables, moderadas y alejadas del sectarismo ideológico, que es lo que hace falta en este momento. Es verdad que ya se habían flexibilizado las reglas fiscales y España podía haber adoptado el endeudamiento como espero y esperamos las corporaciones públicas canarias y a nivel general las comunidades autónomas, especialmente la Canaria, estimado Román, porque Canarias tiene una solvencia económica
de superávit y ha cumplido las reglas. Y esta colaboración no impide que seamos firmes en nuestras exigencias. Y la primera de ellas es que el Gobierno del Estado autorice el uso del superávit. No vamos a renunciar a ello, pero eso sí, de forma coordinada a todas las administraciones públicas de Canarias. Del mismo modo, debemos tener la capacidad suficiente de endeudamiento responsable que va a ser necesario para atender las necesidades más urgentes de nuestra sociedad. Deben garantizar la liquidez de la comunidad autónoma, pues para paliar la pérdida de sus ingresos, deben facilitar la reconstrucción de nuestra economía, deben suspender las reglas fiscales para poder optar a un mayor endeudamiento que debe ser masivo y mancomunado, y por supuesto deben permitir el uso del superávit tanto de la comunidad autónoma como de las corporaciones locales. Claro que necesitamos endeudamiento, claro que necesitamos que se flexibilicen las reglas de estabilidad y que vengan recursos de la Unión Europea directamente a las comunidades autónomas. Y por eso le invito que se una a las comunidades del Partido Popular en esa reivindicación, que no vaya solo. Pero el endeudamiento masivo que usted reclama, señor Rodríguez, no es la mejor ni la única solución para Canarias. El remanente de tesorería de los ayuntamientos, de las corporaciones locales, no puede estar parado en los bancos. Es una indecencia. El Gobierno de España tiene que autorizar el uso del superávit, ayuntamientos, cabildos, para crear esa gran red de seguridad para los más vulnerables. Disponemos de margen de endeudamiento, tipos de interés históricamente bajos, una inflación controlada, experiencias relativamente recientes de crisis turística, financiera y económica, y también un pueblo solidario capaz de reinventar. Tenemos la oportunidad de vencer resistencias a los cambios, de centrarnos en lo verdaderamente importante. Y tras Román Rodríguez, la comparecencia del consejero de Sanidad, Julio Pérez, que explicó la gestión de su área y también las líneas a seguir dentro de esta crisis sanitaria, 3 semanas después de haber tomado posesión del cargo. Julio Pérez dio muchas cifras acerca de la incidencia de la enfermedad en las islas y destacó una idea. Canarias ha pasado de ser el territorio en el que se registró el primer positivo por COVID-19 en España a ser la comunidad con menor impacto de la enfermedad. Lo importante es hacer pruebas PCR. Hemos hecho 27.000. Cada día, señor Ponce, si usted quiere, yo se las mando, porque cada día se notifican al Ministerio de Sanidad. Está siendo más importante y más preocupante en este momento la economía que la sanidad. La sanidad, afortunadamente, está haciendo ese frente combatido con una cierta eficacia. Me comentaban desde urgencias que los EPIs que les han llegado no son de la calidad que esperaban. Mi pregunta es, señor consejero, ¿hemos comprado material de protección, hemos comprado EPIs de menor calidad con tal de hacernos con esos trajes? Porque si tienen menor calidad, eso significa también menor protección para nuestros sanitarios. No sería malo que los padres o un padre, siguiendo el protocolo con la mascarilla, la distancia de los 2 metros y demás, pudiera sacar a su niño a la calle. Para coger aire, para poder respirar de otra manera. En segundo lugar, el control en puertos y aeropuertos en nuestra comunidad autónoma que se haga de una forma fehaciente, de una forma real. Con respecto ahora a la atención primaria en la pandemia dentro del COVID-19, consideramos que su papel es clave y que en este momento debería ser diagnosticar nuevos casos en la comunidad, evaluando el seguimiento en domicilio o la derivación a hospitales para su estudio e ingreso cuando sea necesario. Seguimiento de mayores en residencias geriátricas que deberían seguir bajo la tutela de la sanidad pública. De la necesidad de pensar en el día después, en este momento en que tengamos que recomponer una economía que se ha llevado a cero, también debemos empezar a pensar más pronto que tarde en la salud financiera de nuestra sanidad, en mejorar su gestión y en mejorar su eficiencia. ¿De verdad que creen que lo han hecho todo bien? ¿De verdad que creen que es normal tantos contagios sanitarios? ¿De verdad que no van a reconocer el entreguismo al señor Sánchez y el haber hecho esas compras centralizadas sin habernos adelantado a este tema? ¿Por qué no se sabe el test de números diarios que hacemos? ¿Por qué no sabemos el número de pacientes aislados en sus domicilios a día de hoy? Las decisiones son correctas, pero su eficacia viene condicionada por el momento en que son tomadas. Como ese relevo en la Consejería de Sanidad, correcto, pero tardío, para sustituirlo con personal competente y con experiencia en la gestión sanitaria. O el suministro autónomo del material sanitario sin dependencia del gobierno central, las EPIs, las mascarillas, los test,
también con excesivo retraso. A la Administración le corresponde, sin ambaje, fortalecer la sanidad pública, sin tutubeo, sin medias tintas. No cabe acordarse de la sanidad pública solamente cuando viene mal dada. No vale mirar para otro lado. Los profesionales sanitarios y no sanitarios no van a dejar de ser héroes una vez superada esta pesadilla en forma de pandemia internacional. Lo seguirán siendo en la medida que sigamos creyendo en el reforzamiento de los servicios que prestan. Miramos ahora al conjunto de España. Hay más de 188.000 casos de contagios, entre ellos 19.478 han perdido la vida, casi 73.000 ya tienen el alta médica. Los datos están provocando cierto caos a la hora de comunicar esas cifras. Hoy lo que ha hecho el Gobierno de España es unificar un criterio, eso parece, Miguel Vega, Madrid, un criterio igual para todos, mismo parámetro. ¿Cómo será a partir de ahora? Cuéntanos. Sí, las comunidades autónomas deberán enviar los datos acumulados y no los registrados en las últimas 24 horas, como lo hacían hasta el momento. Sanidad quiere unificar los casos de coronavirus para incluir, por ejemplo, desde hoy a los asintomáticos. Además, también quiere conocer los casos confirmados por test rápidos o PCR. Y este reajuste del conteo ha provocado un desfase en el cómputo global desde que comenzara esta crisis sanitaria. Por ejemplo, el número de recuperados total ha descendido a pesar de que en las últimas 24 horas más de 3.000 pacientes han recibido el alta. Misma situación en la cifra de fallecidos. Ya son 19.478. Según la variación con ayer, habrían perdido la vida 348 personas en el último día, pero Sanidad informa que han sido 585 muertes en el último día. El ministro de Sanidad asegura que este desajuste se debe a discrepancias principalmente con las fuentes de la Generalitat de Cataluña. En materia de calidad de datos nos movemos en el terreno de indiscutible. Ahí somos muy rigurosos y, por tanto, la credibilidad de la información y de los datos que hemos proporcionado hasta ahora pues es toda la credibilidad máxima. Están incorporando información sobre el uso de las pruebas serológicas que pueden detectar en algunos casos pacientes infectados actualmente, en otros casos detectan pacientes que fueron infectados hace tiempo. No sabemos si un mes, 2 meses, 15 días, 3 meses en el momento en que se pudieron infectar, que desarrollan inmunidad y se detectan ahora. Mundial para encontrar la vacuna del coronavirus. El ministro de Innovación y Ciencia, Pedro Duque, ha confirmado que un laboratorio español cuenta con un candidato prototipo que se suma a 2 posibles vacunas en primera fase en China y Estados Unidos. Pero Duque asegura que estas vacunas deben seguir un proceso largo de pruebas para poder demostrar su eficacia y seguridad con las personas. Por eso, Pedro Duque cree que no podremos contar con esta vacuna hasta principios de 2021. También ha confirmado que varios laboratorios españoles están realizando ensayos clínicos con fármacos ya existentes para otras enfermedades que podrían servir como cura para la COVID-19. Quiero reiterar esta idea. Antes del año que viene no pensamos que sea posible tener una vacuna que sea segura, que se pueda dar a la gente y en la que pueda confiar un sistema sanitario. Y más o menos lo mismo va a pasar con medicamentos específicos, que pasarán en los mismos procesos de prueba y de verificación. Los autónomos, cerca de 920.000, van a poder recibir desde hoy en toda España esta prestación por cese de actividad. Aquí en Canarias la van a cobrar la ayuda, en el archipiélago, unas 40.000 personas. Es un 28% de todos los autónomos, son casi 1.000 euros al mes, todo el tiempo que dure este estado de alarma. De los 127.000 trabajadores autónomos que hay en Canarias, más de 39.000 van a cobrar la prestación extraordinaria por cese de actividad. Si no la tienen hoy en su banco, la tendrán el próximo lunes. Van a recibir un pago aproximadamente de 662 euros, que será complementada con una ayuda del Gobierno de Canarias del 30%. Este pago se ha realizado a través de las mutuas. La otra ayuda tienen que solicitarla al Gobierno de Canarias. Los autónomos dicen que esta prestación apenas les llega para sus gastos. Sin haber trabajado durante el mes de abril tengo que pagar 2.450 euros, pero aparte de autónomo también tengo una vida en la que pago hipoteca, pago letra de coche. Piden que se les aplacen los impuestos, pero no un mes, sino hasta que la situación económica se resuelva. Lo último que dicen es que nos aplazan los impuestos que tenemos que pagar el próximo día 20 de abril al 20 de mayo. ¿Realmente piensan que para el 20 de mayo vamos a poder estar ni siquiera abiertos?
Los autónomos piden no adelantar más dinero, aunque luego el Estado se lo devuelva. Pues La Palma tiene que lamentar un nuevo fallecimiento por coronavirus. Después de varias semanas estaba en la UCI este paciente, Javier Sánchez, se convierte así en la 6ª víctima ahí en la Isla Bonita. Patologías previas y además un trasplante. Lo cierto es que era una de las 2 personas que se encontraban ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Hay que sumar en La Palma 2 casos más de altas definitivas, así que ya los casos activos en la isla se quedan en 56. El Cabildo también ha querido contar durante la jornada de hoy cuáles son algunas de las medidas económicas que quieren llevar a cabo para poder reactivar a la isla lo antes posible, sobre todo en cuanto se supere esta pandemia. Lo cierto es que han hecho cambios en el presupuesto insular que alcanzan los 11 millones de euros y el director del área de salud, Kilian Sánchez, también ha querido destacar que se van a duplicar las pruebas que estaban previstas para sanitarios y residentes en los centros sociosanitarios de la isla y que alcanzarán las 1.200. 5 millones de euros que irán destinados de este Cabildo directamente para acción social y acción sanitaria. Estaremos en torno a los 1.200 aproximadamente en el periodo temporal de ayer jueves hasta el próximo martes. Ayer realizábamos el primer control de los test, estábamos hablando de 300 test que se realizaron. Y la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha un nuevo operativo para tomar muestras de manera más ágil y rápida para la detección de COVID-19. Está en la zona sur de Gran Canaria, en el Centro de Congresos Expo Meloneras. Se trata del segundo punto de estas características que hay en la isla. El primero, como recordarán, se abrió el pasado 31 de marzo, hace 2 semanas, en el Museo Elder, en Las Palmas de Gran Canaria. Dentro de la adversidad siempre hay espacio para innovar un poco. El Gobierno, el Cabildo de Gran Canaria y la firma Hogadermia de Gran Canaria, Moda Cálida, van a fabricar en exclusiva, además para toda Europa, una mascarilla distinta. Tiene un tejido tecnológico de alta protección. Esta nueva oportunidad va a evitar, de hecho, que 15 personas sigan sujetas, como hasta ahora un ERTE, y puedan recuperar su trabajo. 2 mascarillas, una está en la parte frontal, que es el tejido repelente, y el otro en la parte interior de la mascarilla, que es el tejido absorbente. ¿Vale? Voy a mojar los 2 tejidos para que se aprecie lo que hablábamos del efecto mercurio. ¿Vale? Y este tejido, que es absorbente, absorbe completamente, ¿vale?, pero no traspasa el otro lado, y aquí como es repelente, ni siquiera traspasa el tejido y obviamente tampoco por el otro lado. Y una clínica dental que está en Tenerife ha querido recordar con este vídeo a través de las redes cuáles son las prácticas recomendadas para retirarse los elementos de protección cuando se llega a casa. Primero los guantes, de esta forma que explican, para reducir riesgos de contagio, y también las precauciones que hay que tener con las mascarillas. Lo más importante es no tocar las partes que están expuestas y en las que puede haberse depositado el virus. El proceso se termina con un completo lavado de las manos y de la cara. Bueno, así es como se hace. Y otra cosa que ahora sabemos que se demanda muchísimo, sin peluquerías abiertas, las cuestiones estéticas ya empiezan a correr a cargo de cada uno desde casa. Los tintes están en ese top de productos más vendidos en el supermercado. Los peluqueros, que no pueden abrir, como ustedes saben, sí que nos echan una mano. Vean. Peluquerías cerradas y mucho tiempo libre, una combinación que hace que experimentemos con nuestra imagen y con nuestro cabello. Pedimos por internet las tijeras para cabello. Hay personas que tienen el pelo corto y que les ha crecido mucho durante esta cuarentena y están en la necesidad de cortarse el pelo. O buscamos tintes en los supermercados. Yo soy de las que no le queda remedio de comprar tinte y hacérmelo yo misma. Cortármelo no, pero darme tinte sí, porque es lo que particularmente he hecho. Ahora mismo son los productos estrella que están vendiéndose bastante. La gente se lo está llevando un montón, hasta 4, otra señora también se llevó otros 2. Y ahora con esta nueva situación ha aumentado muchísimo la venta de tratamientos y de coloración. Aunque creamos saberlo todo sobre nuestro pelo, los profesionales recomiendan el color,
Si lo dejamos más tiempo de exposición o nos equivocamos con la mezcla, no pasa nada. Puede ser que haya menos cobertura, pero no tiene ningún efecto secundario. La decoloración es mucho más problemática, así que mejor lo mantengamos de lado y lo dejemos a los profesionales. Es necesario valorar los riesgos. Una vez pasamos la tijera, ya no hay vuelta atrás. Después de 4 días sin registrarse ningún nuevo contagio en Lanzarote, nuestra siguiente parada, hoy la buena noticia, Sara Duarte, es el número de altas hospitalarias. Sara. Eso es, 12 personas han recibido el alta hospitalaria y con esto ya son 25 las personas que han superado el virus en la isla de Lanzarote. Esto hace que se reduzca considerablemente el número de casos activos. Ayer 60 personas y con estas 12 altas hospitalarias actualmente hay 49 casos activos de COVID-19 en Lanzarote. Disminuye a 15 también el número de ingresados y a pesar de llevar 4 días sin registrar ningún nuevo contagio, hoy se ha detectado un positivo mediante los test rápidos. Se está a la espera de la prueba definitiva para terminar de confirmarlo. Mientras tanto, continúa la lucha contra la propagación de este virus. Hoy los bomberos han desinfectado en varios espacios comunes como son el aeropuerto, el hospital o diferentes centros de salud. Una acción que repiten de manera periódica. Hemos venido a hacer desinfección de ciertos lugares ya establecidos. Se está repitiendo cada X tiempo para mantener la desinfección y todo eso. En Argentina hablamos con un canario que se llama José y que nos cuenta cómo con menos de 100 casos se ordenó el confinamiento y a día de hoy se ha conseguido aplanar la curva allí en Argentina. Buenas noticias también desde Corea del Sur porque Sang-won nos cuenta que la vida retoma una relativa normalidad. Eso sí, también nos dice que las recomendaciones para evitar contagios, esas se siguen cumpliendo a rajatabla. Corea del Sur tiene más de 51 millones de habitantes. Hay 10.600 personas afectadas por el COVID-19. Han fallecido más de 220 y se han recuperado 7.800. Ya llevamos más de una semana, más de 7 días, en la cual el número de infectados por día no están superando las 40 personas, que yo creo que son buenas noticias. En cuanto a la crisis, los coreanos desde el primer momento han cumplido con todas las precauciones, los protocolos, todavía se llevan mascarillas, el gel de manos, es decir, todavía te toman la temperatura cuando vayas a entrar a cualquier sitio. La gente lo tiene como una situación importante. Los coreanos siempre tienen esa tendencia a unirse, bueno, en este caso a desunirse, a estar separados y saber comportarse y cuidar las precauciones o las indicaciones que te dan, en este caso el gobierno, para que la situación no empeore, ¿no? Con una población que supera los 44 millones, Argentina tiene más de 2.600 casos de COVID-19, han fallecido más de 120 personas y los recuperados superan los 630. Aquí se declaró la cuarentena cuando apenas había un centenar de contagiados. Eso al final ha tenido como efecto que la curva sea prácticamente plana. Hay que tener en cuenta que aquí empieza el invierno. Se supone que ahora es cuando el virus ataca con mayor ferocidad. Y hay mucha preocupación de que todo el esfuerzo que hemos hecho hasta el momento no sirva de nada. Yo les mando a todos un saludo, por favor cuídense, por favor hagan caso a lo que las autoridades dicen, porque es crucial ser disciplinados para salir de este embrollo. Pues en todo el mundo ya hay más de 2.200.000 personas contagiadas. Más de 680.000 están solo en Estados Unidos. Y en China el gobierno ha actualizado las cifras de muertes en el país. En Wuhan han dicho que el dato era incorrecto. Han sumado 1.200 muertes más de las que estaban hasta ahora contabilizadas. En el resto del planeta, pues los países ajustan las medidas de protección para intentar frenar en cada país el avance de la pandemia. Estas imágenes son de Georgia. El tráfico privado ha sido prohibido en todo el país para evitar que se expanda la pandemia. Nadie puede hacer uso de su vehículo. En la India, otro vehículo muy distinto
por fin podía llegar a casa. Los pescadores, a los que no se les permitía pisar tierra a causa de las normas del confinamiento, han podido por fin llegar a puerto, atracar y regresar a sus hogares. La alegría de estos pescadores debe ser parecida a la de este paciente recuperado que sale de un hospital francés. El país vecino por el norte de España sigue registrando un número menor de nuevos ingresados en la UBI, aunque aumenta el de muertes. En Holanda, la escasez de materiales ha llevado a este ingeniero a recuperar, restaurar y proponer la reutilización de respiradores artificiales que se usaban en la década de 1960. En Estados Unidos se cancela la San Diego Comic Con, la convención más importante del mundo de cómics y películas de acción, que este 2020 cumplía 50 años de existencia. Donald Trump espera que la actividad económica regrese a la total normalidad en junio, aunque los expertos e indicadores económicos y sanitarios dicen que es un objetivo demasiado ambicioso. La Gomera se mantiene con 2 casos activos, los 2 están en la capital de la isla, pero también, por otro lado, la pesca profesional en la isla continúa en marcha, está activa, pero no hay bocas para tanto pescado, sin turismo, sin restaurantes. Patricia Clemente, las ventas han bajado mucho, pues Patricia, un 80%. Así es, tras cerrar el sector de la restauración cuando se declaraba el estado de alarma, muchos pescadores de Valle Gran Rey decidieron no salir a faenar. Ahora, unas semanas más tarde, han encontrado nuevos medios para vender su pescado. La venta ambulante ha aumentado considerablemente y también las ventas a los supermercados que cuentan con sección de pescadería. Aunque los ingresos no son para nada los mismos, sí cubren gastos. Además, la cofradía Nuestra Señora del Carmen en Valle Gran Rey continúa trabajando como lo hacía hasta antes del 15 de marzo, por lo que los pescadores podrían dejar en la lonja sus capturas de la semana. Las gaviotas se han apoderado de la playa de Vuelta, una imagen tan inusual como la desinfección del puerto. El estado de alarma deja muchas nuevas estampas y a los bomberos voluntarios de Valle Gran Rey realizando acciones muy distintas a las que estaban acostumbrados. Los pescadores, por otro lado, continúan saliendo a faenar, aunque las ventas no son las esperadas. Las capturas son muy pocas, se vende muy poco, solamente recoge 4 veces a la semana, los fines de semana no salen a pescar. Con eso se van resolviendo, aunque sea escapando el mes, pagando sus cuotas, el gasoil. Porque la cofradía de Valle Gran Rey continúa trabajando como lo hacía antes del 15 de marzo. Estamos abiertos, prestamos todos los servicios a los profesionales, salen a pescar, tiene venta ambulante que se están vendiendo a un supermercado y que tiene pescadería. La cofradía continúa prestando servicio y los pescadores profesionales saliendo a buscar pescado. La oferta en el municipio sureño está asegurada. 333 detenciones y ya hay 31.000 denuncias. Eso solamente aquí en Canarias. Siempre hay quien se salta la norma y pone de paso en peligro al resto. En Gran Canaria la policía detuvo a un hombre, 17 antecedentes tenía y lo detuvieron cuando estaba prendiendo fuego a 4 coches. En Tenerife una mujer acaba de entrar en la cárcel por ser reincidente, saltarse continuamente el confinamiento. Compró varios litros de combustible, supuestamente el mismo, en una gasolinera del Valle de Ginamar, en Gran Canaria. Lo vertió a continuación sobre la chapa de estos coches estacionados y les prendió fuego. La Policía Nacional ha detenido a un hombre con 17 antecedentes policiales como presunto autor. La investigación policial permitió identificar plenamente al presunto autor de los hechos, un hombre de 31 años de edad con 17 antecedentes policiales y vecino del propio barrio de Ginamar. Fue localizado en el municipio de Telde, donde fue detenido como presunto autor de un delito de daños intencionados, comprobándose además en ese momento que tenía una requisitoria judicial en vigor. Y en San Bartolomé de Tirajana, un hombre de 24 años ha sido detenido tras robar presuntamente en un hotel material de golf por valor de 750 euros. Una persona había accedido al interior del hotel mediante escalón y forzando una de las ventanas. Del interior, esta persona logró sustraer material de golf valorado en 750 euros. En La Laguna, en Tenerife, una mujer que fue dada de alta por superar el COVID-19 ha ingresado en prisión por burlar el confinamiento en reiteradas ocasiones e incluso haber sido condenada anteriormente.
El Ejército de Tierra aquí en Canarias lleva también casi un mes realizando distintas actividades para luchar contra la pandemia. Están viendo fotografías de la operación denominada Balmis contra el COVID-19. Misiones de presencia y de reconocimiento, participan más de 80 patrullas diarias en la calle, también de descontaminación en más de 70 puestos de trabajo, desde centros de salud, pasando por residencias de discapacitados, centros de menores o sedes de la policía. También realizan labores de vigilancia y de control de puertos y aeropuertos. La Brigada Canarias 16 despliega, lo hace cada día, una media de 320 efectivos militares para velar por la seguridad de todos. Vamos al puerto porque hemos visto un importante transbordo de tripulantes de cruceros. Son solo tripulantes en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ya saben que estos barcos no pueden atracar aquí en Canarias con pasajeros a bordo después del estado de alarma. El transbordo ha estado supervisado por ellos, los agentes de la Policía Nacional y también la Policía de la Autoridad Portuaria. Ahora el personal de los barcos va a continuar su camino hasta sus países de origen. Todos los buques de crucero que se encuentran en el puerto de Tenerife son buques que no están desarrollando la actividad comercial, son buques que no tienen pasaje a bordo, únicamente tripulantes, y que previo a análisis de las autoridades sanitarias se ha procedido a su autorización para que puedan entrar en el puerto. Un apunte en la agenda política porque el concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Juan Ramón Lascano, ha dimitido como responsable de urbanismo en el Ayuntamiento. Según ha explicado, considera que desde la pasada campaña electoral no ha cesado la conflictividad, así lo ha llamado, y ha prevalecido los intereses políticos a los de los vecinos. Hasta este viernes Lascano ocupaba la tercera tenencia de alcaldía y era concejal de Planificación del Territorio y Medio Ambiente, consejero director del organismo autónomo Gerencia Municipal de Urbanismo, concejal del área de proyectos urbanos, infraestructuras y también de obras. Hoy en Fuerteventura hay que poner el foco en el centro de mayores que está en Casillas del Ángel, porque allí se han confirmado este viernes, Edurne Rodríguez con los datos, 3 nuevos casos positivos. Edurne. Sí, tras el cribado realizado a inicios de semana en la residencia de mayores de Casillas del Ángel, en el que se realizaron 125 test a profesionales y usuarios de esa residencia, y se conocía parte de esos resultados, en los que se determina que hay 3 positivos por COVID-19, 2 trabajadores y un usuario. Ninguna de estas personas contagiadas presentan síntomas del virus, pero han sido aisladas de forma inmediata. Además, desde la gerencia del Hospital de Fuerteventura han iniciado un protocolo minucioso para detectar el alcance de los contactos entre esos positivos y el resto de profesionales y usuarios. Con estos nuevos positivos, Fuerteventura eleva la cifra de contagios hasta los 41, de los cuales 14 permanecen activos. Se ha puesto en marcha el equipo gestor de casos dependiente de la gerencia para la determinación de todo el alcance de los contactos, tanto a nivel de profesionales como con el resto de residentes, ¿no? Las actuaciones que se van a llevar por parte del Cabildo son soluciones habitacionales contundentes con respecto a el aislamiento y el seguimiento y el control tanto del personal que esté en la residencia como de los trabajadores en la misma. Tenemos aquí en Canarias más problemas que el resto de la media española en obesidad, diabetes, también enfermedades cardiovasculares. Y el Colegio Oficial de Profesionales de Educación Física y Deportes de Canarias pone el foco también en el entrenamiento importante en casa de nuestros mayores. Son el colectivo más afectado no solo por la propia COVID-19, sino también por el confinamiento. Poner herramientas para que ustedes tengan un confinamiento más saludable. Va a servir para que vuestro sistema inmunológico esté mucho más potente y mucho mejor defendido ante el coronavirus. El ejercicio físico no solo mejora el bienestar y aumenta la calidad y esperanza de vida. Una sociedad físicamente activa baja el gasto sanitario y aumenta la productividad. Es muy importante seguir las indicaciones de un profesional cualificado. Así lo hace Nieves. Lleva unos meses practicando ejercicio físico con la supervisión de su nieto. Y ahora con este confinamiento pues lo estoy haciendo aquí en la casa 2 o 3 veces al día y mi espalda y eso ha mejorado mucho. Y yo pues se lo recomiendo a las personas mayores. ¿Y cuáles son los ejercicios más recomendados para ellos? Ejercicios de fuerza, ejercicios de equilibrio, encaminados fundamentalmente para que no se caigan en casa, y ejercicios donde ustedes caminen. Una forma muy recomendable, según la profesora Yanira Troya, por sus múltiples beneficios, es hacerlo con música.
Y otra cosa que ha cambiado este confinamiento, hasta la forma de jugar al bingo. Y si no, que se lo digan a estos vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Tienen preparados sus cartones? Sí. Mari Carmen, prepare sus cartones, por favor. El 7. Así, en familia y entre vecinos. Cada tarde en la calle General Vives se congregan todos los vecinos de este edificio. Hoy los premios eran una botella de vino bueno y un crucero por las islas griegas. Van por todo lo alto. No hemos podido confirmar que se vayan a cobrar en ningún momento, pero se lo pasan muy bien. Anoche sonó mi teléfono para pedirme ayuda para darle una sorpresa a los empleados de este supermercado. Hemos visto cómo se suceden las muestras de cariño hacia los sanitarios. Hoy nos llegaba este otro vídeo de reconocimiento, pero a los empleados de un supermercado en Ingenio, en Gran Canaria, que llenan la nevera de casa. La iniciativa de este homenaje fue de una clienta del establecimiento que, a través de la propietaria de una floristería, hizo entregar unas flores para todos. Con un mensaje, por cierto, son gerberas, la flor de la alegría. Una forma más de rendir homenaje. Lo conocíamos ayer, El Hierro ya no tiene casos activos. Las 3 personas afectadas por coronavirus han superado la enfermedad. Irian Marichal, muy buenas noches y eso es una gran noticia. Buenas noches. Con esa última alta médica ya no hay casos activos en la isla del Hierro de los 3 que se detectaron aquí. Eso quiere decir que esas 3 personas han superado la enfermedad. A eso se suman 24 días consecutivos sin nuevos contagios. Pero ahí no queda todo, hay que seguir con esas medidas preventivas y con las restricciones de este estado de alarma. Se siguen tomando decisiones, ya se han suspendido las fiestas de la Consolación y Fátima en el municipio de La Frontera. Más datos porque dentro de esta situación tan excepcional se puede seguir alimentando a las colonias de gatos de la isla. De ellos se encargan los voluntarios autorizados por la autoridad competente y por la Asociación de Animales El Juaclo. Por cierto, la asociación sigue mandando un mensaje muy importante: evitar el abandono animal también en este tiempo del coronavirus. Los voluntarios autorizados seguimos encargándonos de atender las principales colonias de gatos durante esta época de alarma. Y esta casa sigue con su despliegue especial desde que comenzó este estado de alarma. Mañana sábado van a poder ver un resumen semanal, se llama 5 semanas confinados, y el domingo no se pierdan también un reportaje de nuestros compañeros que lleva por título El enemigo equivocado. Este sábado hay una cita en Televisión Canaria con el programa 5 semanas confinados a partir de las 7:55 de la tarde. Un minucioso resumen de la semana desde distintas variantes y temáticas. Desde la vuelta al trabajo en las actividades no esenciales, con nuevas medidas sanitarias en el transporte. Que se ha entregado demasiado tarde. Gracias a Dios que nos están repartiendo esto. Hasta el repaso de toda la actualidad política en los últimos días, con novedades telemáticas y reapariciones públicas. Absolutamente prioritario e importante salir de manera coordinada. Sin olvidar cuestiones medioambientales y consejos del día a día para estar bien protegidos contra el coronavirus. La cobertura especial que están desarrollando los servicios informativos de Radio Televisión Canaria, que también incluye para el domingo a las 8 de la noche el reportaje Enemigo equivocado, hecho por nuestra compañera Yaisa Díaz. Perdón por decir esto, que puede ser un escándalo nacional. No deberíamos estar en esta posición. Esta amenaza natural, la del virus, siempre ha estado ahí, pero esta vez parece que ha costado más prever su presencia. Una reflexión sobre si nos hemos equivocado de enemigo porque los países sí se habían preparado para otras contingencias. Y la 5ª semana de confinamiento ya va tocando su fin y este viernes tiene esta otra manera de ver toda la actualidad del día. Acabamos la semana con esta inmensa reunión a distancia. Siguiendo el orden del día. Son los parlamentarios isleños, eso sí, con las mismas dificultades que tenemos todos. No se le escucha.
A veces no se escuchó, a veces se vio borroso. Otros olvidaron que a contraluz no es la mejor forma de ser vistos y fuimos descubriendo los cuadros y los libros de sus casas y despachos. Les tocó, como a todos en estos días, exponer la intimidad de sus hogares. ¿Puede apagar el micrófono? No, aún no apagamos, que todavía nos quedan cosas por contar, porque el mundo sigue moviéndose al ritmo de esta pandemia, con barcos como en la India cargados de miseria que pueden por fin desembarcar, o con la ultramoderna Corea del Sur, en la que llueven piropos por su disciplina social, pero que tiene otros motivos para su éxito. El servicio sanitario, independientemente de la pandemia, siempre ha sido muy buena. Nos lo cuenta Sang Won, un isleño en Seúl. Su sanidad y los miles de test realizados fueron claves. Aquí empezamos ahora a hacerlos a los más vulnerables. 2.200 tests en centros de mayores. Y solo 6 positivos, así que empezamos a cerrar el paso a este virus. Ni un solo caso positivo en los últimos 5 días. El Hierro vuelve a ser una isla libre de coronavirus. Grandes noticias que ahora toca celebrar como podemos hacer. Es un bingo quedar infectados o no, así que para que no nos toque el premio más ingrato, no demos vida a quien nos quiera enfermar. Si ese virus se queda en una superficie, no la tocamos, esa persona no sale, no se reproduce. De proteger lo máximo posible a la población de riesgo. Proteger a todos, a nuestros mayores especialmente, y a su forma física. Pues se lo recomiendo a las personas mayores. Darle una sorpresa a los empleados de este supermercado. Nos vamos con esta sorpresa, con estas flores, un regalo inesperado para quienes siguen haciéndonos la vida más fácil. Son gerberas, la flor de la alegría, no la perdamos. Con ella el camino será igual de duro, pero será también más llevadero. Así lo vio nuestro compañero Michel Quintana. Fíjense ustedes, queremos que vean también esta otra imagen que tenemos aquí atrás. Es la imagen astronómica del mundo para la NASA en el día de hoy. Es una obra de Antonio González, un fotógrafo además palmero, en grafía, un juego entre el molino y esa especie de movimiento de las estrellas. No me digan que no es preciosa. Pues así les decimos hasta ahora un solo minuto y estamos de vuelta con la actualidad deportiva.